Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Nos acompaña Mark Tanser, nos acompaña Javier Gándara, Javier Piñanes y el director general de Tour España, que como es el primer foro va a hacer la presentación y que nos va a dirigir unas palabras justo antes de comenzar la sesión propiamente dicha. Así que adelante, Manuel Butler. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿No se oye? Sí, ahora yo creo que sí. Sí se oye, ¿no? ¿No? ¿Ahora sí? Tampoco. ¿Sí? ¿Se oye ahora? Sí. Vale, va. Bueno. Llevamos ya casi 7 minutos de retraso, con lo cual tampoco quiero, no estaba previsto el que la hablara, pero dado que es la primera charla de estas que organizamos, me gustaría saludar a todos, agradecer muy especialmente a Javier Gándara y a Mark Tanser que estén aquí con nosotros en esta primera mesa redonda del Brexit. Como ha señalado antes Beatriz Marco, esto está dentro del esfuerzo que realiza Tour España por el conocimiento. Hemos organizado 5 charlas, mesas redondas a lo largo de hoy, mañana y el viernes. Y bueno, sin más preámbulos, yo creo que te doy la palabra, Beatriz, sí, porque creo que tenemos problemas con el sonido, ¿no? Tenemos problemas con el sonido y yo problemas con el aparato así que va a ser mucho más práctico que me ponga así. Bueno, antes en la presentación, muchas gracias. No os he dicho, os he dado los nombres, pero bueno, ya sabe, para que no lo sepáis, Mark Tanser es el Chief Executive de AFTA, que ya sabéis o ya saben ustedes que es la Asociación de Turoperadores Británicos. Javier Gándara es el director general de EasyJet España, para España, Portugal y los Países Bajos y presidente de la Asociación de Líneas Aéreas y de ALA, y Javier Piñanes es el consejero de turismo de la Embajada de España en Londres. La razón, el Brexit, como ustedes saben, genera muchas expectativas, sobre todo por la importancia que tiene el mercado británico para España, lo que a nosotros nos afecta. Es verdad que el Brexit va a tener otras consecuencias, no solo como mercado emisor, sino como también receptivo, es decir, al mercado británico también le van a afectar el Brexit en cuanto a turismo, que es lo que estamos aquí. Pero dado que esta sesión tiene que acabar a las 4 en punto, vamos a centrarnos fundamentalmente en qué ocurre con el mercado a España como país receptor de turistas británicos y qué consecuencias el Brexit pudiera tener. Es importante, ustedes lo saben, que España, el mercado británico, es el mercado más importante a los efectos del turismo receptivo. Entre enero y noviembre recibimos más de 17 millones de turistas, con un crecimiento del 7% acumulado interanual, y que el 20% del gasto total entre enero y noviembre de todos los turistas lo ha generado precisamente el mercado británico. También saben ustedes que una buena parte de estos turistas británicos vienen a través de compañías de bajo coste, y para más datos ustedes pueden consultarlo en la última nota de compañías de bajo coste que ha sido publicada en la web de Tour España, correspondiente al mes de diciembre y al cierre de ejercicio del 2017. Para comenzar, a mí me gustaría que el consejero de Turismo, aunque permítame, tienen ustedes todos unas pequeñas cuartillas en donde están sentados, a los efectos un poco. Sí que me gustaría que las preguntas que quisieran hacer se las pasaran a mi colega Álvaro Blanco, que luego tendrán ustedes, habrá unos 10 minutos o 15 para poder trasladar sus preguntas a nuestros invitados. Así que, por favor, según vayan surgiéndolas, se las van pasando porque él dirigirá la sesión de preguntas. Bien, vamos a empezar por una cosa muy sencilla. El turismo británico siempre ha sido muy sensible a cualquier cambio, a cualquier alteración que se producía, bien
simplemente podían ser la subida de los intereses de las hipotecas a la hora de venir más británicos o menos. Así que en este contexto inicial yo quería empezar por Javier Piñanes, que nos dijera cómo estos primeros meses que llevamos, cómo eso está afectando al mercado británico. Si se nota algo, cómo se percibe el tema de la situación, si ya se empiezan a notar algunos efectos negativos o si ya se detecta algo en los mercados y en los consumidores finales. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí. A ver, ¿cuál es el numerito que tienes tú ahí? ¿No tienes ningún número? No tengo. A ver, por favor. ¿Ahora? ¿Se escucha ahora? Sí, ahora. Vale. Bueno, muy bien, sí. Para tener una idea de cuál es la repercusión del Brexit en fin, pues todo el flujo de turistas británicos a España, yo distinguiría lo que es el muy corto plazo y el medio largo plazo. Incluso, yo creo que por situar un poco a la audiencia, Beatriz, me gustaría explicarles muy brevemente los distintos modelos de que se habla habitualmente de Brexit para saber realmente dónde nos encontramos o dónde nos podemos encontrar, ¿no? Porque aquí, como sabéis, se ha hablado en el sector, en la prensa, de diferentes modelos: el Brexit suave, el Brexit duro, el Brexit durísimo, el duro pero un poco suave, el suave pero un poco más duro. Entonces, yo creo que eso hay que explicarlo un poco para que todos nos pongamos en contexto. El Brexit, para empezar, algo que no se tenía muy claro, sobre todo en los primeros tiempos, no es algo que tenga unas consecuencias automáticas. El Brexit es un proceso de tiempo que como mínimo pues, va a durar 2 años, ¿no? Con independencia luego de periodos transitorios de adaptación que puede haber. Y eso pues, es muy necesario tenerlo en cuenta, porque quiere decir que los grandes efectos teóricamente se empezarían a producir desde marzo de 2019, es decir, transcurridos los 2 años desde que se produjo la declaración de salida por parte de Reino Unido, ¿no? Pero aparte de eso hay unos modelos distintos que se pueden de alguna manera desarrollar, y es aquí por donde yo quisiera empezar, ¿no? Hay un modelo que se ha llamado el del Brexit suave, que es prácticamente el modelo noruego, por el cual pues, bueno, se aceptan las reglas del mercado único, del espacio económico europeo y de la normativa comunitaria. Bien, ese no es el Brexit que se va a seguir, puesto que Reino Unido ya ha dicho claramente que ellos no van por la vía del mercado único, y además pues, van a establecer o piensan establecer una serie de controles en la política migratoria, ¿no? Luego hay un segundo tipo de Brexit, que sería el Brexit medio, que es más propio, pues, por ejemplo, del ejemplo de Suiza, donde hay, pues, bueno, el país se rige realmente pues, por un acuerdo distinto, en este caso el de libre comercio, de la Asociación Europea de Libre Comercio, y además sujeto a las reglas de Schengen. Este no es un Brexit aplicable, puesto que Reino Unido dice claramente que quiere ir por un acuerdo económico distinto y además no está en Schengen, como bien sabéis, ¿no? Luego, pues hay lo que se llamaría pues, un Brexit duro, realmente duro y peligroso, que sería el de sujetarse a lo que son las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Eso significaría pues, acogerse pues, a barreras tarifarias, impositivas, pues, en fin, que pueden complicar bastante las cosas, ¿no? Habría un cuarto modelo del que también se habla. Bueno, ¿y qué pasa si nos acogemos al modelo de Canadá? Bueno, pues este es un modelo que yo creo que no creo que tenga muchas perspectivas de aplicarse, porque este es un modelo que no recoge realmente lo que son los puntos importantes que afectan a los flujos turísticos, ¿no? Como son pues, el acceso al mercado, las libertades aéreas, todo el tema de tarjeta sanitaria europea, etcétera. Habría un no Brexit, que sería lo más curioso, que es como se inició, ¿no? Pero que sería realmente pues, no tirar para adelante con el Brexit. Bueno, pues esto es algo que evidentemente se descartó desde el momento en que se declaró ya la salida, pero si se fijan, pues empieza a haber ya declaraciones de que si las negociaciones no fueran bien, pues a lo mejor habría que ir a un segundo referéndum, etcétera, etcétera. Bueno, este modelo por el momento parece descartable, ¿no? Pero no tampoco en última instancia. Y luego yo creo lo que sería el modelo de Brexit duro a la carta,
es decir, un modelo, vamos a decir, ajustado pues a un tipo de acuerdo distinto, por el que Reino Unido ni se acoge a la OMC, ni a la Asociación Europea de Libre Cambio, ni exactamente al Espacio Económico Europeo, ni al Mercado Único, sino que necesita pues de un acuerdo específico en varias áreas. Y yo creo que ese es el modelo en el que en este momento pues se va a empezar a trabajar. Se empezará en una segunda fase de trabajo, donde ya superada la primera, que eran los 3 grandes escollos del movimiento pues de las personas, ¿no?, de comunitarios a Reino Unido, británicos a Europa, el tema de la factura del Brexit y el tema de las 2 Irlandas, se empezará ahora pues a negociar ya lo que interesa, ¿no?, las políticas sectoriales. Y ahí entramos en lo que tú me preguntabas, las repercusiones a corto y a medio plazo. Bueno, en el corto plazo, la verdad es que el impacto ha sido exclusivamente económico, es decir, ha dependido del factor de la devaluación de la libra como consecuencia del cambio con el euro. Evidentemente, pues eso ha tenido su peso desde el punto de vista de que el ciudadano pues tiene menos dinero en el bolsillo y lógicamente gastaría menos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que, siendo es así, una repercusión en el corto plazo con un matiz económico clarísimo, bueno, nosotros en el año 2017, el mercado británico, vamos a cerrar con un incremento en la cifra de turistas y con un incremento en el gasto. En el primer caso, pues del orden del 7%, en el segundo caso del 9 y pico %. Bien, ¿qué significa esto? Significa que los británicos, por el Brexit y después del referéndum, no han dejado de viajar. No han dejado de viajar. Pero lo que sí es cierto es que probablemente han empezado a gastar bastante menos. Y aunque es verdad que nosotros hemos subido en turistas y gasto, también es cierto que ha habido una repercusión económica, porque si evidentemente no hubiera habido una devaluación de la libra, posiblemente esa subida de gasto que hemos experimentado hubiera sido todavía mayor. Pero aún así, insisto, en el corto plazo, yo creo que desde el punto de vista del turismo británico a España, la repercusión ha sido bastante escasa. Esto no quiere decir que esta situación se mantenga en los próximos meses y años, ¿no? Estamos detectando pues que el estado de la economía en Reino Unido también tiene su influencia, es decir, no solamente hay que hablar de que haya una devaluación de la libra, hay que hablar también de que hay una inflación alta, que está ya en el 3%. Si eso se combina con la devaluación de la libra, con la entrada en el mercado de otros países competidores que ofrecen pues precios más baratos en alojamiento, pues en sus paquetes, etcétera, pues es previsible que ya dentro de unos meses pudiera haber consecuencias en que incluso pudiéramos registrar bajadas de turistas y bajada de gasto. Eso se puede producir. Y ahora vamos a lo que serían las consecuencias al medio y largo plazo. Aquí sí que nos podemos encontrar en un escenario realmente muy peligroso en función de cómo se desarrollen las negociaciones. Y aquí yo lo concretaría sobre todo en 5 ámbitos donde las repercusiones pueden ser desastrosas, ¿no? El primero de ellos sería el acceso al mercado. Es decir, ahora mismo los turistas británicos vienen a España y lo único que tienen es que presentar el pasaporte. Si fuéramos a una política restrictiva en las negociaciones de limitaciones en el acceso, pues por ejemplo imponiendo un sistema equivalente al que hay con Estados Unidos, el famoso ESTA, pues ya ahí empezaríamos a tener dificultades, porque a nadie le apetece tener que gastarse pues a lo mejor el equivalente a 11 libras, ¿no? para que le den un permiso, aunque sea válido para 2 años, ¿no? Y no digamos nada si se implantara una política de visados. Yo creo que eso ya pues desanimaría bastante a los potenciales turistas para venir a España, ¿no? Nuestra opinión, desde el punto de vista de perspectiva hacia el futuro, yo creo que eso no va a ocurrir, Segundo, las libertades aéreas. Las libertades aéreas, pues ahora estamos en un momento en que hay una política de cielos abiertos, pero también es verdad que hay muchas compañías británicas que tienen una licencia comunitaria que les permite realizar vuelos no solamente de Reino Unido a España, sino también entre países del continente europeo. Si se va a un Brexit cuya negociación termina en la necesidad pues de acogerse a unos acuerdos que no interesan a las líneas aéreas, perderán esa licencia comunitaria y se perderán flujos turísticos también a España con seguridad. Tercer ámbito,
pues por ejemplo el tema de la tarjeta sanitaria europea. Ahí está. Este es un tema del que nos beneficiamos los españoles o los europeos cuando viajan a Reino Unido y los británicos cuando viajan a Europa. Si al ciudadano británico se le suprime pues la tarjeta sanitaria europea, no le haga más remedio que contratar seguros médicos y por tanto un gasto más añadido al viaje que posiblemente no quieran afrontar. Bueno, pues el cuarto tema, sin duda, la directiva de viajes combinados. Hay un sistema ahora mismo de protección que deriva de la normativa comunitaria europea, que es bastante amplio para el cliente, que además en Reino Unido está incluso reforzado por el propio sistema ATOL que tienen ellos con la clientela. Bueno, pues si Reino Unido no se sujetara a ese tipo de normativas, podría también haber un problema grave, ¿no?, de desprotección del consumidor. No parece que vayan por ahí tampoco los tiros, porque, insisto, desde Reino Unido ese tema se tiene muy bien cuidado, ¿no? Y el último aspecto en el que hay que pensar es en los residentes. En España, por ejemplo, pues hay muchos británicos que tienen casas. Se calcula que entre 400 y 800.000. Y 300.000 con el permiso de residencia, ¿no? Si evidentemente pues se fuera pues a una política que pudiera ser perjudicial para ellos, se encontrarían con el problema de que muchos de los derechos que tienen en España desaparecerían, las posibilidades de compra se rebajarían, sobre todo en algunos destinos en los que los británicos compran bastantes inmuebles, la política fiscal podría ser muy contraproducente para ellos, y entonces, bueno, pues la suma de esos 5 escenarios, si se fuera por una negociación mala, evidentemente tendría una repercusión muy mala pues para el turismo español. Nuestro pronóstico es que prácticamente en ninguna de esas 5 facetas debería haber especiales problemas, exceptuando quizá el tema de las libertades aéreas, que yo creo que es el más complicado y que supongo que ahí pues Javier nos podrá decir mucho. Hola, eso me lleva a la siguiente pregunta al señor Gándara. Para los que no lo sepan, easyJet es una compañía que opera en 140 aeropuertos en 31 países. Y uno de los problemas que a menudo se nos olvida, porque siempre tenemos ese tráfico bilateral, es que no solamente el Brexit, como ha señalado ya el señor Piñanes, el consejero de Turismo en Londres, va a afectar a las relaciones o a los vuelos, en este caso a la conectividad aérea entre España y el Reino Unido, sino también, precisamente porque estamos en un espacio común, va a afectar también a los vuelos que las distintas compañías sirven entre España y terceros y otros países de la Unión Europea. No sé si lo digo bien, yo lo que he averiguado es que easyJet, además incluimos a Suiza en este espacio común, vuela además del Reino Unido, sirve desde España al Reino Unido a otros 6 países de la Unión Europea. Así que yo sí quería en esta primera aproximación que nos dijera cómo se ve desde una compañía aérea, desde una compañía de bajo coste, que les recuerdo que la mayoría de los británicos que nos visitan precisamente, no solo los británicos, también los europeos, vienen en estas compañías de bajo coste. ¿Se le oye? Al señor... Ahora yo creo, sí. Gracias. ¿No? ¿No se oye? El aparatito. Ahora sí. Apriétale al botón este. Ahora, yo creo. Un poco más, súbelo un poco más. ¿Dónde es? Apriétale. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Ahora sí. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Se acopla un poco. Hola. ¿Hola? ¿Ya? Ya, yo creo que ya, ¿no? Igual me acoplaba yo. Mira, vale, perfecto. Pues efectivamente, easyJet es una aerolínea que es originalmente británica, se creó en el Reino Unido hace 22 años. Es una compañía además también que obviamente, ¿no?, pues en los tráficos del Reino Unido a España pues hemos tenido un papel protagonista. En los últimos 20 años hemos transportado más de 105 millones de pasajeros entre el Reino Unido y España y viceversa. Y con diferencia, digamos, la aerolínea que más tráfico ha transportado entre ambos países, casi el doble que la siguiente, con lo cual eso nos da un conocimiento muy bueno de lo que es ese mercado y sobre todo lo que son pues el tipo de cliente que está en ese mercado. Pero como bien se ha dicho, no es solamente un tema británico, sino también easyJet operamos en más de 30 países y tenemos una presencia muy grande en muchos de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran problema de la aviación? Que además hoy en día gran parte de la gente lo ignora, ¿no? El hecho de lo que hablaba Javier de las libertades aéreas. A diferencia de casi cualquier otra industria,
las normas de la Organización Mundial de Comercio no aplican en la aviación, con lo cual, en caso de ausencia de algún tipo de acuerdo, caeríamos en un limbo regulatorio inédito, porque no habría ningún tipo de solución por defecto. O sea, que tiene que existir algún tipo de acuerdo bilateral que pueda cubrir esos tráficos, ¿no? Entonces, precisamente este año, el 1 de enero pasado, se acaban de cumplir los 25 años del tercer paquete de medidas de la Unión Europea, de la entonces CEE, cuando liberalizó completamente los tráficos aéreos. Y yo creo que es importante, la gente, o sea, las generaciones más jóvenes, como ni lo han bebido, ni lo recuerdan, pero incluso los que sí que lo han vivido, hoy en día lo olvidamos, ¿no? Pero hace 25 años, que no es tanto tiempo, las únicas aerolíneas, por ejemplo, que podían volar tráfico aéreo regular entre el Reino Unido y España, ¿se me oye? Sí. Entre el Reino Unido y España eran Iberia y British Airways, o entre Francia y España era Air France e Iberia, ¿no? Pero no solamente eso, sino las frecuencias que se podían poner estaban limitadas en los propios convenios bilaterales. Es más, lo que se hacían esos vuelos eran compartiendo ingresos entre ambas compañías, y las tarifas las aprobaban los respectivos gobiernos. Entonces eso hoy en día, por supuesto, parece inconcebible, pero es algo realmente que es de donde venimos, y que si todo fuese muy mal, que yo también coincido con Javier, no creo que vaya así, es donde podríamos acabar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más relevante de todo esto? Que al final lo que nosotros pensamos es que es imprescindible que exista un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea de aviación, que en nuestra opinión debería ser lo más parecido a lo que tenemos hoy en día, que cualquier aerolínea, sea del país que sea, puede seguir haciendo las rutas que quisiese hacer, y que siguiese, digamos, pues siendo como lo que pasa hoy en día. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que la accesibilidad que hoy en día tiene el transporte aéreo, donde volar es más barato de lo que ha sido nunca, se podría perder si no hubiese algún tipo de acuerdo. Nosotros tenemos confianza en que sí que va a haber un acuerdo, y que además va a haber un acuerdo, digamos, que va a ser relativamente parecido a lo que hay hoy en día, porque sería inconcebible, tanto para los ciudadanos británicos como los ciudadanos del resto de Europa, el dejar de tener esta, digamos, accesibilidad a este modo de transporte, ¿no? Entonces, en cuanto al Brexit en concreto, pues nosotros lo que también hemos visto es que, a pesar de que somos una aerolínea originalmente británica, pero más de la mitad de nuestro tráfico se origina fuera del Reino Unido, y de hecho el 30% de nuestro tráfico total es que ni siquiera toca el Reino Unido. Entonces, la incertidumbre que el Brexit ha traído, lo que nos ha obligado a hacer es a tener que tener una nueva licencia operativa fuera del Reino Unido. En este caso hemos elegido Austria, de forma que a partir de ya, de hecho ya tenemos 30 aviones, pues además de tener la licencia británica y otra que teníamos Suiza, tenemos una tercera que está basada en Austria, que lo que nos garantiza es que, pase lo que pase, y cualquiera de los escenarios pues que ha mostrado Javier, podremos seguir operando el resto de rutas que ni siquiera tocan el Reino Unido. Ahora bien, y volviendo a, digamos, a incertidumbres, si hay la única certidumbre que ahora mismo hay en cuanto al Brexit, es que luego lo que todos sabemos ya, que el Brexit lo que no va a cambiar es la meteorología en el Reino Unido. Va a seguir siendo pues igual de mala que lo ha sido siempre, y eso al final entonces va a hacer que una gran parte de los tráficos de salida del Reino Unido, que es el tráfico pues hacia el sur de Europa, va a seguir existiendo. Es completamente inconcebible que las autoridades, tanto del Reino Unido como de la Unión Europea, se puedan plantear y volver a la época anterior. No está tan metido, digamos, en el consumidor británico, el consumidor europeo, la accesibilidad, el poder disfrutar ya no solo una vez, sino incluso varias veces al año de esas vacaciones, sea en España, sea en otros sitios, y viceversa también. Ha cambiado tanto la aviación, el modo de vida de muchas personas, pues hace no demasiados años, si a alguien a lo mejor pues le destinaban a otro país, no le quedaba más remedio que cogerse a toda su familia e irse para allí en aras de su desarrollo profesional. Hoy en día es posible, y de hecho es muy habitual, el que la gente pueda elegir. Sí, puede seguir eligiendo eso, pero también cada vez más hay gente que elige decir, no, yo sigo teniendo mi familia donde yo quiero y yo hago commuting, ¿no? Y hay mucha gente, yo vuelo con muchos de ellos, que pues de lunes a jueves están en Londres o viceversa, ¿no? Los residentes con segundas residencias en España, digamos que al final se podría hacer una lista de todas las cosas que hoy en día, la accesibilidad que tiene la gente y la ciudadanía, con lo cual nuestra opinión realmente es que está tan embebido en el modo de vida de los británicos, en el modo de vida de los europeos, el tener accesibilidad, que es completamente inconcebible que no se llegue al menos a un acuerdo de aviación que cubra los tráficos entre el Reino Unido y el resto de Europa.
Pero, digamos, en el peor de los casos, si no fuese así, lo que nosotros pensamos, y así se lo hemos hecho saber pues, al Gobierno de España, es que entonces llegaría un momento donde, si la Unión Europea como bloque no puede llegar a un acuerdo de aviación que al menos liberalice los tráficos de ida y vuelta, las llamadas terceras y cuartas libertades, entonces sí que el Gobierno de España, en este caso estamos hablando de España, debería de entablar una negociación bilateral con el Reino Unido y hacer un convenio de aviación bilateral, como por cierto siguen estando vigentes en la mayor parte del mundo. O sea que no es un tema que fuese ni complicado ni llevase tiempo, sino que si existiese voluntad política se podría llegar a un acuerdo. Y como nosotros estamos convencidos que tanto el Gobierno del Reino Unido como el Gobierno de España sería inconcebible que hiciesen algo que fuese tan en contra de los intereses de las ciudadanías de ambos países, por eso entonces confiamos en que se va a llegar, independientemente de lo que pase con el Brexit, a algún acuerdo de aviación que pueda permitir que los flujos sean como hoy en día. También es cierto que el reloj pues sigue corriendo, ¿no? Estamos hablando de marzo de 2019, pero normalmente las programaciones de las compañías aéreas se hacen entre 6 y 12 meses de antelación, o sea que para los vuelos a partir de marzo del 2019 tendrían que estar a la venta como muy tarde en octubre de 2018 y para eso ya no queda tanto tiempo. Por eso lo que nosotros urgimos a las distintas autoridades es que se pongan las pilas y que realmente pues lleguen a un acuerdo que al final va a ser bueno realmente para poder seguir teniendo el nivel de vida, ¿no? Y la accesibilidad a este modo de transporte que hoy en día tienen los británicos y tenemos todos los europeos. Muchas gracias. Antes de hacer mi pregunta al señor Tanser, les recuerdo que tienen unas cuartillas por si quieren realizar algunas preguntas a nuestros invitados que tienen que pasarle al señor Blanco de Mana. Sí, bueno, lo primero yo creo que es importante decir que al crear esa tercera línea aérea en Austria, eso lo que nos pone es igualdad de condiciones que las otras líneas aéreas europeas, pero seguimos teniendo la misma incertidumbre de qué va a pasar con los flujos entre el Reino Unido y el resto de Europa. O sea que con eso, digamos, resolvemos y sabemos que al menos para el 30% de nuestra red pues no va a haber problema, nos queda el resto, ¿no? Entonces ahí yo creo y coincido completamente con Marc que realmente nosotros lo que pensamos es que el status quo es lo mejor, con lo cual se debería buscar algo para el status quo y para ello es clave la aviación, porque al final, yo lo repito, porque no nos damos cuenta hoy en día de que hoy en día, o sea, hace no demasiados años, volar era un lujo al alcance de muy poca gente, mientras que hoy en día es algo que está al alcance de la mayoría de consumidores. Y eso, repito, las generaciones jóvenes es lo único que han vivido, con lo cual no lo saben, pero incluso los que ya tenemos más años, parece que no nos acordamos cuando, vamos, si volabas de repente era como que, wow, voy a volar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso está basado en un marco regulatorio que depende pues de una serie de acuerdos bilaterales que existen. Entonces nosotros lo que realmente decimos, también coincido completamente con Marc, que la aviación se debe considerar como parte de la infraestructura básica. E igual que nadie concebiría el que que se cerrase el túnel por debajo del Canal de la Mancha, por ejemplo, que dejase de haber roaming, no se pudiese hacer llamadas telefónicas entre el Reino Unido y Europa, que no se pudiesen seguir haciendo transferencias bancarias, pues igual, digamos, nos parece que debe ser considerada la aviación, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos esforzamos por hacer llegar a estos mensajes. Decimos además que lo suyo es que haya un acuerdo lo más liberal posible, pero el reloj pues sigue corriendo y nosotros lo que sí tendremos que hacer, llegado, digamos, pues octubre de 2018, tener, en caso de que no haya nada, pues algún tipo de decisión, ¿no? Pero la decisión realmente no creo que pueda ser el plantearnos dejar de volar entre el Reino Unido y el resto de Europa, porque eso es completamente inconcebible. Entonces, nosotros realmente confiamos en que de aquí hasta octubre, al menos para la aviación, no digo para todo el acuerdo del Brexit, pero al menos para la aviación, por el interés de ambas partes, se va a llegar a algún acuerdo que permita dar certidumbre, porque nosotros estamos hablando de plazos de 6-12 meses, pero los turoperadores a veces venden con más antelación que eso, con lo cual es imprescindible cuanto antes dar certidumbre y que esos pocos consumidores que ahora mismo están llamando, oye, que quiero reservar mis vacaciones del año que viene, ¿qué hago? Pues que cuanto antes ya pudiesen tener certidumbre, pues mira, las voy a reservar y voy a volver a ir a España, a este sitio, a este otro. Y que nunca nos olvidemos que al final, yo decía un poco el chiste de la meteorología, ¿no? Que al final pues es bastante recurrente, porque es cierto que el turismo de sol y playa es una parte
muy importante del tráfico que viene del Reino Unido, pero no nos olvidemos también que cada vez, y por suerte, el turismo británico a España está más diversificado, ¿no? Entonces ya hay muchos más city breaks que vienen para el fin de semana. Nosotros acabamos de empezar a volar el año pasado a Granada, inicialmente desde Londres, luego desde Manchester, luego hemos metido 2 rutas más desde Italia, y cada vez más también el turismo, por suerte, yo creo, está más diversificado. Tenemos también el tema de los second home owners, de los commuters, o sea que al final es algo que yo creo que prácticamente implica a toda la ciudadanía, y por ello realmente, repito, confiamos en que se llevará un acuerdo de aviación independientemente de lo que pase con el Brexit, porque nadie se puede permitir el que eso no exista. Muy bien. Javier, ¿qué estrategias? No voy a decir qué se va a hacer desde la consejería, pero ¿qué hay en mente en caso, o qué medidas o qué líneas se pueden llegar a tomar en el caso de que minimizar ese soft Brexit, en caso de que se llegara? Bueno, nosotros, ¿se me escucha bien? Nosotros, lógicamente, en nuestra consejería, en la Oficina de Turismo, tenemos que hacer lo que ya estamos haciendo, ¿no? Que es ponernos en marcha con posibles escenarios, incluso pensando en los más difíciles escenarios, y por tanto pues adelantarnos con una especie de lo que podríamos llamar de plan de choque, ¿no? Donde tenemos que tener en cuenta muchas variables. La primera de ellas, por ejemplo, se me ocurre, nivel de conocimiento de mercado, es decir, Tour España es marketing y conocimiento, ¿no? Como dice su propio eslogan o emblema, ¿no? Y ahí yo creo que es muy importante, pues para afrontar todo lo que venga por detrás, saber muy bien de qué estamos hablando a nivel de Brexit y todas sus consecuencias. Y en este aspecto, bueno, yo la verdad es que ahí felicito la labor que está haciendo los servicios centrales de Tour España, y en concreto tu propia subdirección, que eres la responsable del estudio, que se va a poner prácticamente ya pues en marcha para ahondar mucho más en lo que es el conocimiento de las consecuencias, los efectos que puede producir el Brexit en sus distintos escenarios. Bien, eso por una parte, ¿no? Conocimiento de mercado que siempre hay que vigilar. Pero luego a nosotros nos corresponde hacer lo que venimos haciendo tradicionalmente, pero potenciándolo más. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con una buena promoción, donde intentemos llegar al corazón de los británicos, y es como así hemos hecho con alguna campaña ya que podríamos llamar anti-Brexit, aunque lógicamente no la hemos bautizado así, pero que tenía un nombre que se llamaba Spain in My Heart, ¿no? Y que lo que tratábamos era pues dar de alguna manera el mensaje de que el británico, como siempre lo ha sido, será por supuesto muy bienvenido, con la hospitalidad que siempre ofrece pues todos los destinos españoles, ¿no? Y en este sentido pues hemos tenido un éxito importante en redes sociales, que es a donde se ha dirigido la campaña. También hay que cuidar muchísimo la relación con el propio APTA, que para nosotros es básico. Nosotros con APTA en este último año llevamos nada más resolviendo problemas gracias a una excelente colaboración. Sabéis perfectamente lo que ocurría con el tema de las reclamaciones falsas, pues yo creo que ahí se ha ahondado mucho, y es porque en definitiva compartimos prácticamente pues los mismos objetivos, y en el caso del Brexit igual. O sea, APTA ha publicado un documento donde refleja cuáles son las 5 principales preocupaciones del sector británico, que son las mismas que las nuestras: el acceso, las libertades aéreas, la tarjeta sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ese punto de vista nuestra relación con APTA y la mutua información es absolutamente crucial, porque ellos ejercen una labor importante de presión al gobierno británico. Por supuesto, la relación con el sector profesional turístico británico es fundamental, y en ese aspecto, por economía de escala, nos interesa muchísimo traernos a los grandes profesionales del sector a muy corto plazo a España, para que sigan conociendo y disfrutando de los destinos españoles y transmitiéndolos. Y en este sentido, pues el último año hemos llegado a 2 congresos importantes a España de asociaciones, y el año que viene, pues por poner un solo ejemplo, nos llevamos también a APTA Sevilla. Eso para nosotros es absolutamente básico en este momento, que el sector profesional británico vaya a España y siga hablando bien de España y promocionando España con sus profesionales y a la clientela con la que trabajan. Por supuesto, fidelización. Es algo que no debemos olvidar. Nosotros tenemos que tener presente en estos 2 años, a corto plazo, en estos meses, pues el que hay que seguir aprovechando de esa fidelidad tradicional que tiene el turista británico hacia España, y eso se puede cuidar con detalles tan obvios pero necesarios, como es, por ejemplo, pues una continua bienvenida pues en todos los carteles, puntos de información de aeropuertos, incluso cuando lleguen a los hoteles, pues un mensaje pues dedicado explícitamente a ellos, a darles la bienvenida. Estos gestos que parecen muy simples, sin embargo, yo creo que tienen un
un valor pues muy grande. Y por supuesto tenemos que estar muy pendientes de cómo evolucionan dos temas cruciales: libertades aéreas y acceso al mercado. Si el acceso al mercado vemos que se va a dificultar porque se va a implantar, por ejemplo, un sistema ESTA parecido al de Estados Unidos, pues tendremos que hacer lo posible desde nuestro ministerio para que el Ministerio del Interior pues a lo mejor ponga en marcha una serie de medidas que hagan más fácil el acceso de esos clientes que se van a encontrar pues con esa dificultad, ¿no? Y si hablamos de las libertades aéreas, igual, si el tema se complica, nuestra obligación es, Ministerio de Turismo, Ministerio de Fomento, intentar pues que las compañías que se están pensando dónde establecerse si pudieran tener problemas, pues evidentemente se establezcan en España, que es lo que querríamos. En el caso de EasyJet, pues bueno, pues han hecho una primera, vamos a decir, aparición en Viena, pero a nosotros nos gustaría que también se pudieran venir a España, al igual que el resto de compañías. Y en eso yo creo que también tenemos que trabajar si el escenario pues se pusiera en esas difíciles condiciones, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, a ver, como vamos cortos de tiempo. Déjame. Yo soy directora de hotel y trabajo. Hola a todos, soy directora de hotel, trabajo en Canarias, en Lanzarote en particular. Y lo que entiendo es que el tiempo está corriendo, o sea, el 19 está aquí. Realmente ellos se han movido, tienen una licencia nueva en Austria, ¿no? En caso que pase algo que no quisiéramos. ¿Cómo se está moviendo España? Y otra cosa, yo trabajo con mercados sobre todo de personas con movilidad reducida. El seguro, la sanidad, los clientes cada vez son mayores. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿qué se está haciendo? Las medidas de hoy para lo que vendrá. Tú mismo, corta, una pregunta corta. Bueno, vamos a ver, el primer asunto es un tema complejo porque, lógicamente, tienes también que saber cuáles son las intenciones de las compañías aéreas. Nosotros, en nuestra consejería, lógicamente hablamos con todas ellas. Unas pues lo tienen más claro, otras prefieren no pronunciarse por el momento hasta ver cómo vayan evolucionando los acontecimientos, y en este caso pues en lo que es la actuación, vamos a decir, principal, centralizada a nivel de administraciones, pues es evidente que el Ministerio de Turismo, juntamente con el de Fomento, pues están ya abordando el tema con bastante profundidad, están haciendo los estudios necesarios, están llevando a cabo las conversaciones necesarias con las distintas aerolíneas, y bueno, pues está avanzando pues en un escenario en que, si es necesario pues hablar de posibles implantaciones de sedes en España, se les den las mayores facilidades posibles. No puedo decir si se van concretando o no esas conversaciones, porque imagino que todavía hay que ver pues cuál es la posición de las compañías, que eso es muy importante, y algunas de ellas pues todavía la verdad es que están prefiriendo no pronunciarse, ¿no? Pero bueno, evidentemente se está más que preparando las posibles soluciones que haya que poner en marcha. El otro tema pues es un tema más bien del Ministerio de Sanidad. Ahí yo no me atrevo mucho pues a pronunciarme, ¿no? Pero me imagino que dada la relevancia que tiene para ambas partes, es un tema que yo creo que no sufrirá ningún cambio. O sea, la tarjeta sanitaria europea tenemos que tener en cuenta que es clave, ¿no? para el turista, incluso para el residente. Hay ahí un cierto desequilibrio, ¿no?, entre las prestaciones que pueda dar el sistema de salud británico pues a todo el conjunto de la Unión Europea, y de la Unión Europea al conjunto de los británicos. Es lógico también, estamos hablando de volúmenes de viajeros muy distintos en uno u otro sentido, pero en ambos sistemas se cuida, porque se es muy consciente de que es absolutamente necesario. La supresión de la tarjeta sanitaria europea puede ser un auténtico desastre, como dije anteriormente, pero para todos, para los ciudadanos españoles que viajen al Reino Unido, como para los británicos que viajen a la Unión Europea, porque sencillamente les obligará, como expuse anteriormente, a contratar seguros médicos y les encarecerá muchísimo los viajes. Entonces yo no creo que se llegue tampoco pues a ese punto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues antes de acabar, sí que me gustaría que tanto como el señor Gándara como el señor Tanser hicieran alguna sugerencia. Porque ya la opinión de Javier más o menos la conocemos, la acaba de expresar, hacia dónde, digamos, si tuviéramos que hacer algo desde aquí.
¿qué podríamos apoyar más allá de facilitar con los distintos ministerios implicados, etcétera? ¿Qué estrategias deberíamos? ¿Hay alguna sugerencia en caso de que el Brexit, bueno, pues no tuviera más remedio? ¿Hacia dónde? ¿Qué podríamos hacer para que fuera, bueno, para que estas relaciones entre ambos mercados, por así decirlo, siguieran siendo positivas? Bien, yo es que sigo insistiendo. Buenos deseos. Sí, pero es que yo sigo diciendo que realmente nosotros lo que deseamos es seguir como estamos. O sea, es el status quo, es lo que todos queremos, y que entonces que nos dejen seguir compitiendo libremente y cada uno lo hará mejor o peor y en beneficio del consumidor. Entonces, para hacer eso realmente lo que es imprescindible es que haya un acuerdo de aviación que nos permita hacer nada más que lo que hacemos hoy en día. O sea, queremos hacer exactamente lo mismo que hoy en día, porque es que en ausencia de eso estamos en un limbo completamente, porque ni siquiera además es factible volver a la situación anterior, porque el convenio bilateral que se hizo en el año 1950, el del Reino Unido y España, está denunciado por España en el año 87, ni siquiera es vigente. O sea, incluso aunque es irreal aquella situación, ni siquiera existe un convenio bilateral hoy en día que esté, digamos, en vigor, ¿no? Con lo cual realmente lo único que pedimos nosotros es que nos dejen seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta hoy en día. Que nos quedemos como estamos. Efectivamente. Mark, any suggestions? The strategy, I think, as Javier said, we work very closely with Tour España. I think it's absolutely critical over the next 6 months that ABTA and Tour España, but also the tourism ministry here and also the regional tourism ministers are all kind of working to the same end. And I'm very happy to meet them. I think if there's any way that Tour España or the minister here can bring the regional voices together, it's not just a national issue, it's very much a regional issue in terms of the value to those economies. And then that voice will then be heard in Brussels when those very difficult discussions start to happen. And I think it's crucial that we stay very close to each other over the next 6 to 9 months. Pues muchas gracias por estar hoy aquí. Thank you Mark, thank you Mr. Gardara, thank you Javier. Y esperamos verles en el próximo foro.